Gordo, un podcast sobre Fat Records en español, temporada 6. De vuelta en Gordo Podcast, capítulo 76 en esta temporada número 6. Un capítulo un poco triste, un capítulo que va a ser un tributo y que esta vez lo hacemos como un especial. Estamos pensando, porque ya habíamos hecho el capítulo de Psicofitol, pero con el Andy hablamos y dijimos Blue Collar en nuestros corazones, así que se merece un capítulo especial. Hola, sí, se va a cumplir un mes casi de la muerte de Lu. Pensábamos, hablamos con Mati qué hacer al respecto. Igual es una persona y una banda que nos ha acompañado un montón de tiempo. Entonces teníamos la necesidad de hacer algo especial, po. Así que aquí estamos, pues. Homenaje a Lu. Como decía Mati, el capítulo de Psicofitol ya lo hicimos en su momento, pueden escucharlo y repasarlo. Fue temporada número 1, de hecho, ¿no? Sí. Pueden ahí ir a cagarse de la risa porque yo lo escuché hace unos días y también me cagué la risa. Todo bueno. Teníamos a Carlos de invitado de Inhumano, fue el primer invitado de Fue el Gordo primer Podcast, invitado. el primer experimento con invitados, así que para la gente que quiere repasar la discografía de Psicofitol, vayan a escuchar ese capítulo. Creo que es el número 14, pero es al final de la primera temporada. Sí, bueno, y bueno, no sé, bueno, ha sido difícil imaginarnos un poco la vida sin Lu. Más encima que las redes sociales siguen apareciendo como pequeños homenajes, las bandas en vivo haciendo covers, ¿cachai? Entonces nos siguen llegando un montón de información al respecto y como que no podí, la pena como que no ha podido evolucionar, po. Exacto. Para la gente que se está preguntando por qué estamos acá de lleno, es porque Luis Pierre Kohler, nacido el 15 de julio de 1965 en Nueva York, ha fallecido este 24 de julio, como decía Andy, hace un mes. Lou Kohler es la voz de la banda Psicofitol, vocalista y cofundador. Falleció a los 59 años tras 2 años de batallas contra el cáncer de esófago. Se había recuperado en un momento y luego volvió. Entonces, por eso, como un personaje súper importante de la música, un personaje ícono del hardcore y también de la historia de Fat Records y de nuestras historias, le vamos a hacer este tributo que pretende no ser solamente un capítulo triste, sino un tributo más enfocado a la vida de Lou Kohler, a sus colaboraciones, un poco a lo que está viviendo la banda y todo esto. Pero eso, yo sé que la muerte te llegó un poco fuerte, ahí estuvimos hablando. Es como, a mí me parece un poco siempre, por decirlo, un poco interesante, por ponerle alguna palabra, esa conexión emocional que uno tiene con gente que en el fondo no conoce, pero tienes la sensación de que lo hubieses conocido toda tu vida. Es que sí, po, son conexiones especiales, por lo mismo con Tony Sly, ¿cachai? Y con algún otro personaje por ahí. Claro, pues como decís tú, pues gente que uno no conoce personalmente. Tenía otro tipo de ¿cómo se llama? De conexión, ¿cachai? Ellos no se imaginan tampoco lo que producen lo que producen en otra gente, ¿cachai? A lo que voy es que, no sé, por la gente normal o que no está metida como en este mundo, ay, weón, que soy exagerado, ¿cachai? Sí, como es alguien que no conocís, ¿cachai? Entonces, Sí. claro, pues uno también pensándolo, decir, claro, pues no lo conozco, pero puta, me genera otro tipo de cosas. Ha sido yo tengo un par de anécdotas con Lu de contacto, que ahí ¿Sí? ¿Tuviste cuánto te pudiste hablar con quería él o qué? comentarlos más rato porque le escribimos algo a Lu y ahí Ya. quería comentar un Sí. poco lo que pasó. Sí. Nunca en persona, sí, siempre por otros medios de comunicación. Entonces, claro, pues, las personas como que no se entiende mucho, pues, weón. Y también sacamos un poco puede estar metido también el fanatismo
o el cariño que uno le va teniendo a ciertos artistas a través del tiempo, ¿cachai? Hay que pensar que la banda Psicofitol hoy, este año se cumplía 40 años, ¿cachai? Entonces es una banda, Claro. no estamos hablando de cualquier banda, ¿cachai? No. Es una banda súper influenciadora también, sí. Entonces, claro, eso me pasó. Fue un shock. Sabíamos de la enfermedad de Luz, veíamos las fotos, las últimas imágenes y era como, weón, físicamente se veía demasiado mal. Entonces, puta, pero igual uno no está preparado para estas weas, creo yo, weón. No, yo estaba de vacaciones y fue puede ser, es que ya tú cachai que cuando andáis de vacaciones no Todos hay los días viernes, son po, viernes. weón. Todos los días son viernes. Claro. Pero me acuerdo, estaba en en Letonia, weón. En Letonia, como un Airbnb, en un pueblito chico en la playa, y como que desperté y estaba lleno de mensajes, pues, ¿cachai? Que la gente te empieza a enviar cosas y te empieza a salir y como que igual hace tiempo como que ya no estaba pensando en eso, y de hecho hace un par de días antes como que había escuchado Psicofitol porque me acordé del Live in a Dive. Y nada, entonces igual como que ese día anduve todo el rato pensando un poco, y más encima que como uno ya te empezáis avanzando en edad, ya justo había hablado con un amigo un par de días antes que su papá le había salido un tumor cancerígeno, ¿cachai? Entonces tenía como esa weá del cáncer en la cabeza, weón. Y a mí me mata esa weá un poco como que me come la cabeza también con el contexto de que estoy acá viviendo en Alemania, po. Entonces, y toda mi familia está en Chile y la mayoría también en Santiago. Entonces, le tengo miedo a esa weá, pues, weón, a esas tragedias de no estar allá, de que tú sabes que no podís llegar y de vivir No es eso, pues, weón. instantánea la wea, po, weón. Sí, me estoy poniendo en una ola súper, súper adentro, pues, ¿cachai? Entonces, esa weá como que me come un poco la cabeza. Entonces ese día, como no solamente por lo que significa Psicofitol para mí, ¿cachai? En mi vida, que fue la primera banda, yo con Psicofitol conocí la palabra hardcore, a ese toque, ¿cachai? Y la primera vez que alguien me dijo, me pasaron un disco, un cassette, obviamente pirata, en vivo, que creo que se llama Live in a World Full of Hate, que tiene como una carátula súper kuma, así como amarilla, como con un efecto y con unas Sí, letras azules. sí. Y que también empiezan con Injustice System y dice, We are sick of it all from New York City. Ujú. Y esa fue la primera vez que alguien me dijo, esto es hardcore. Y para mí me voló la cabeza, pues, weón, ¿cachai? Porque es una wea así como con un power, pero aún así un poco melódico, y podéis seguir escuchándolo, pues. Entonces, Sí, es una claro, o banda sea, que estuvo toda mi vida, pues. o sea, es muy importante lo que decís tú, porque al final aquí no estamos hablando, claro, hay ciertas diferencias porque somos fanáticos de la banda, somos fanáticos de Lu, entonces también hay un cariño distinto, ¿cachai? Poniéndolo como en una persona, vamos a llamarla normal, ¿cachai? Como, pero por poner alguna palabra nomás, ¿cachai? Que no le guste esta música o lo que sea. A mí me afectó mucho. Yo venía después de la pega, viernes, tenía planes ese viernes, a la mierda todos los planes, como Sí. que, no sé, quedé choqueado y veía como que avanzaban las noticias, avanzaban, seguían cada vez apareciendo más weas y más weas y más weas. Era como, oh, es cuático, es cuático, volviendo al punto inicial, es cuático cómo te afecta la muerte de alguien que no conociste en persona. No es un amigo, un familiar, es cuático. Pero uno lo siente cercano porque lo tuvo de alguna forma toda su vida, pues, ¿cachai? Y no es como, obviamente, pues uno puede decir virtualmente o análogamente en la música, ¿cachai? Pero es una persona que uno observó siempre, pues, ¿cachai? En video, que se notaba también que era Prestaste un atención a súper sus querido. letras, ¿cachai? Le hiciste no sé, pues todo, estaba preocupado y pendiente de todas las cosas que hacía. Independiente del momento en que la banda haya llegado a tu vida, uno siempre se acuerda de esas weas, pues, ¿cachai? Sobre todo bandas de tanto tiempo, weón. ¿Cachai? O sea, Psicofitol ha estado toda mi vida conmigo, po. Sí, eso mismo. Entonces, obviamente, eso que decías tú, lo exagerado, igual lo puedo entender. A veces a mí me pasa como
el juzgar otras situaciones cuando veo que hay gente que empieza a postear y no sé, el actor se murió y digo, exagerado. Y a veces después lo pienso y digo, yo no tengo idea de lo que significa esa Claro, persona para el otro, ¿cachai? Quizá, no sé, una película fue una influencia o no sé, pues, ¿cachai? Así como para mí lo es que la sea, música, qué sé yo. claro, lo que sea. Po. Es cuático, weón. Es cuático. Les recomiendo escuchar el capítulo de Psicofitol que hicimos en su momento. No es tan solemne como el que estamos teniendo ahora. No, 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 Es no. más dicharachero. Tenemos invitados, nos cagamos de la risa. Así que, nada, pues y ahora estamos un poco más piola con el Mati porque igual estamos afectados todavía y es un tema sensible, pues, y está recién, ¿cachai? Quizás después cuando esto empiece a avanzar con el tiempo, bueno, iremos masticando un poco más la situación y no sé, bueno. Sí, aparte que uno lo hace también con el respeto que se merece, pues, ¿cachai? Igual he visto a varios tributos y varias gente que escribió cosas también dentro de amigos y todo, gente que nos escribió algunas cosas, los vamos a leer después. No sé si viste, hay un capítulo de La Mala Religión que está en YouTube donde está invitado el Jero, también repasan Sí, un sí. poco la discografía, sobre todo en la primera etapa. Lo encontré bueno que lo hicieron también. Y bueno, el Jero también es una voz, ¿cómo decirlo? Autorizada. Autorizada para hablar de Sí, eso. sí lo vi, sí lo vi. O sea, he visto toda la weá que ha salido en relación a la banda, weón. Entonces, como también, por eso te digo que no he podido como masticar un poco todo porque estoy todavía con mucha información. No sé, pues todas las bandas que están tocando aparecen tocando un tema de Psicofitol o una parte de él, ¿cachai? Entonces, es la inmediatez también, pues tenemos la noticia así, pero al tiro, pues, weón. Sí, pues obvio, no es como antes y con todo. Aparte que ya venía, la noticia ya del cáncer ya venía hace 2 años. Bueno, la noticia la confirmó la banda misma, porque como sabemos, Pete Collar, que es su hermano, es el guitarrista de la banda, también fundador, y Arman y Craig también en un comunicado junto en Instagram. Ya dedicamos un capítulo completo a la discografía, así que este es un poco distinto y vamos a hacer lo que definió a Collar dentro de la banda, dentro de su carrera, y la verdad es que no hay mucho afuera de Psicofitol porque fue como su banda, pero eso es como algo que lo diferencia también a la mayoría de sus contemporáneos del hardcore neoyorquino que participan en varias bandas, ¿no es cierto? Muchos de los cuales rotaron también por decenas de proyectos paralelos, supergrupos, colaboraciones. Lou fue notablemente fiel a Psicofitol, por eso su discografía externa cabe casi en dos categorías, un proyecto paralelo que tiene y una serie de apariciones. Como decíamos, Kohler nació a finales de los 60 y creció en Queens, en Nueva York, donde nosotros nos quedamos. Sí, Em, en honor a Lu y a los Ramones nos quedamos en el mismo lugar, no es porque haya sido más barato que quedarnos en... y, y bueno, se convirtió en una de las voces más reconocibles y pioneros del hardcore neoyorquino, que casi se convirtió en una especie de estilo. Uno conocía el hardcore de Nueva York, ¿no es cierto? Y bueno, como dijimos, no vamos a andar en su discografía, pero tampoco podemos ignorar algunas cosas y la carrera de Psicofitol se puede leer casi como una línea de tiempo propia del hardcore independiente y como la relación con la industria, porque el primer debut es en un 7 que es compilado de Revelation Records. Revelation Records, como saben algunos, el sello de Ray Capo de Youth of Today, en conjunto, ¿no es cierto? Y editan el Revelation número 2, que es un compilado que se llama New York City Hardcore Together, con Warzone, con Gorilla Biscuits, con Bolt, con Youth of Today, con Side by Side, Super Touch y el tema de Psicofitol que habla el segundo lado se llama My Life. Y esa fue la primera Temazo. aparición discográfica. Revelation número 2. Y luego viene el Revelation número 3. Y el Revelation número 3 es este que tengo acá en mis manos, con una portada, pero insigne Icónica. del hardcore. Psicofitol, primer 7-inch, con 4 temas por lado, imagínate. Así al hueso. Y esta foto ya la encuentro clásica. Después la reeditaron, ¿te acuerdas que La sacaron como reeditaron en un non-stop que se llamó. non-stop? Sí. Acá sale Lu también.
ahí con su pinta típica, unas Nike y no sé, Seguramente la trenza, ¿o no? sí, puede ser, aquí no se ve mucho, pero la trenza era como característica de él en su... Sí, a mí, como saliendo un poco de la discografía, me gustaría hacer un comentario. Bueno, ya dijimos que esta banda viene de Queens. Sí, Eh, yo leía como entrevistas y ese tipo de cosas de Lou, y lo que encontraba fantástico era que, bueno, estamos hablando de Nueva York, del CBGB, estamos hablando de los Ramones, estamos hablando de la historia, ¿cachai? sí, Y él siempre decía que él no lo vivía como que estuviese siendo parte de algo, de una historia, sino que él lo que le gustaba a él era la comunidad que había atrás de todo esto, ¿cachai? Entonces esto habla también un poco de cómo él era como persona, como artista, eh, su relación con otras bandas, con otros movimientos, onda. Psicofitol siempre se desmarcó un poco de todo de todo el cliché, entre comillas, del New York Hardcore, siendo, siendo unos abanderados de todas formas del estilo, pero sentía yo que era de otra forma, ¿cachai? Que era como de una forma un poco más normal, más piola, no tan alumbrada, no sé, por decir algo, ¿cachai? sí, sí, es verdad, eso también se nota mucho en el libro, porque ellos también, él con su hermano escribieron un libro, ¿cierto? Que también lo comentaba en el capítulo, salió hace 2 años, que para la gente que no lo ha leído, por favor léalo, es súper bueno. Y ahí también contaban que al principio ellos también como que se trataron así de desmarcar de esa como un poco pose violenta, igual como de las pandillas un poco. Claro. Claro. Entonces, eso también habla un poco de cómo eran ellos y Lu y Psicofitol en general son responsables de ese tipo de música y de actitudes fuera un poco de lo tradicional, lo que uno podría imaginarse. Por eso también hay mucha gente y muchos artistas y bandas de otros estilos que le tienen mucho cariño también por lo mismo, porque era una persona totalmente normal, weón. Le gustaba ir a conciertos, ir al cine, con su hija, ¿cachai? Sí. Era Era un muy weón familiar bacán. también, imagina que hizo una banda con su hermano, ¿cachai? Y con sus amigos de toda la vida, ¿cachai? Entonces Claro. estuvieron ahí y era como... Ellos mismos decían que en ese tiempo era como ir de ellos de Queens, iban al centro, a Manhattan, y se juntaban, o iban al CBGB a ver las bandas, ¿cachai? Crecieron con Agnostic Front, ¿cachai? Después conociendo a estas bandas, Ray Capo, no sé, era gente como de barrio, así de barrio y familia igual. Es que claro, tuvieron la suerte también de crecer en un barrio donde todo estaba pasando y en donde todo se iba a transformar como en leyenda casi, ¿cachai? Iba a ser un lugar heavy para crear una banda, pues, weón, ¿cachai? Entonces, si le tenías un poquito de fe a tu proyecto, puta, weón. Estabas rodeado de weones bacanes también, pues, weón. Uy, entonces, no sé, a mí este EP, ¿qué te parece así? Me entrando un poco como en la música, yo lo Bacán, encuentro que es, pero en la raja, weón. Es bacán, como una bacán. presentación perfecta como de lo que significa hardcore igual. Sí, po, sí, no, es un disco que es directo, sin ningún tipo de atado. Una carta de presentación bacán. No es Dura mi 10 minutos, favorito, pues, obvio. weón. Claro, no es mi favorito por lejos, pero sí totalmente es un eslabón importante en la historia del hardcore, po, weón. Es una Sí. weá fundamental. Hay gente que lo conexiona, mira, la primera tirada fueron 1000 copias en vinilo negro y 1000 en rojo, y sacaron 300 que eran como exclusivas, ¿cachai? Que estaban numeradas para una convención de disco en Gilman Street, imagínate, y después una tercera general de 2000 copias más. Entonces, al principio, el primer año, 4000 copias, que sería el debut, ahora buscado, obviamente, y 8 de esas 10 canciones fueron regrabadas al año siguiente para su primer disco, que era Blood, Sweat and No Tears, y que sería el álbum debut, que termina siendo un disco fundamental Oh, en la historia del hardcore. sí, weón. Sí, es fundamental. Yo lo tuve en cassette comprándoselo al Carlos en el Persa. Sí, Y claro, hablamos de algo más, un poco más crudo, como lo conoceríamos después, pero
pero, pero era un sonido sin advertencia, como, weón, toma, ¿cachai? Como, aquí estamos, aquí está Psicofitol, esto es lo que tenemos para ustedes. Sí. Y era así de directo. Las presentaciones en vivo, puta, qué decir, pues, weón. Eso yo creo que hay mucha gente que considera que, y me incluyo también, que el Live in a Dive de Psicofitor es el mejor disco en vivo de la historia del punk y hardcore, no sé. Puta, A mí me encanta. está entre los top 3 seguro, pero es discazo. Habían rumores de que no estaba en vivo, que lo habían, porque sonaba tan bacán, ¿cachai? Ah, igual puede Que ser que los pitchean un poco después, pues si tú puedes grabar hay algún cosas. arreglo entre medio, seguramente, Sí, pero la sí. energía de luz, esa weá no se puede reemplazar en ningún tipo de edición después, pues. No, pues. Metámonos un poco en esa onda de la banda en vivo, porque yo creo que una cosa que también destacaba a Lou Kohler era su capacidad de transmitir energía como frontman. No era cualquier frontman que estaba cantando ahí, o bueno, todos estos frontman típicos de las bandas clásicas de hardcore, no sé, pues hablemos de Ray Cap o hablemos de Siv. eh, tienen como sus pequeñas cosas, ¿no es cierto?, que los van haciendo como ellos. Y Luke Kohler, aparte de su look que tú decías con la colita de típico New Kids on the Block ahí, era como esos saltos, ¿cachai? Junto con Pete, la energía No, del tema y número uno lo hasta el bacán, mira, final. lo más bacán de todo esto que estamos mencionando es que uno puede buscar, weón, en internet, en YouTube, en donde sea, conciertos de la banda y la misma energía puede ser para un concierto de que hay 50.000 weones Sí, o en un concierto donde hay 20 personas. Tú veís la misma energía, da lo mismo el tamaño del escenario, da lo mismo la audiencia, da lo mismo todo. La banda siempre dejó la vara alta con el público. Por eso también todas las bandas no querían salir a tocar después de ellos, po. sí, es verdad. No sé si. ¿Cuántas veces lo alcanzaste a ver? ¿Te acordáis? Yo los vi 2 veces en Que Santiago. tocaron las 2 veces en Santiago, sí, yo también los vi 2 veces. Que una fue. No me En el puedo acordar en qué. Novedades, y el otro fue como en un galpón allí, como por Eso, Recoleta, no, creo, una wea sí, así, weón. sí, ¿no es cierto? Sí, Ese fue como sí, igual era piola ese local, no estaba era bueno, malo. Estaba estaba bueno bueno. ese concierto, los dos estuvieron buenos. De hecho, en el segundo me agarré como una uñeta de Pete Collar. Eso. Así que tuve suerte. De hecho, después lo vi afuera, weón. Me saqué una foto con él, weón. Ah, bacán. Así que. Bacán. Eso es lo bueno también de esta banda, que como que no hay distancia entre el público y el artista, No. porque los buenos son gente súper normal, se quedan siempre después de los conciertos como saludando a la gente, como que no hay. Yo soy un poco vergonzoso con invadir un poco ese tipo de weas, como que me da un poco de vergüenza cuando pedir fotos y esas weas, ¿cachai? A mí también, weón. Como que por lo general lo he hecho cuando otra gente que está conmigo como que toma la iniciativa. Y después ahí como que me desespero y digo, puta, si Ya, no me bueno, yo saco una también. foto soy weón, pues, ¿cachai? Claro. Igual tengo fotos con personajes buenas y que Tenés que hacerte un estoy salón, un muro de agradecido. la fama en tu casa. Sí, weón, tengo varias. Tengo varias cosas. Pues tengo Milo. Tengo una con Eso. Milo, tengo con Tony Slide, esa es como la típica. Algo hay que hacer Pero con esas fotos después, si no después se pierde todo, po. sí, sí. Así que, pero eso sí, la energía en vivo impresionante, sus últimos días, digamos, como banda, siempre, a mí me impresionaba también su hermano Pete, el guitarrista que saltaba, tocaba y así, y no es como un show chico como alguna de las bandas hardcore más modernas que tocan 10 canciones, ¿cachai? Que el vocalista le pasa el micrófono al público y canta 2 segundos. Claro. Hapcard. No. Ya empezó el Em, polémico. Bane. No, Oye, pero todas esas bandas, Bane, Snapcase, Rancid, todo el mundo le hizo homenaje a Psicofitol. Bane también sí, tocando covers, Snapcase lo mismo, van a seguirlo. Converge, Converge también mencionó el tema, bueno, y todo el mundo, po.
Todo el mundo. Y van a seguir y ya van a empezar los covers, ¿cachai? En algunos festivales las bandas ya están incluyendo covers de Psicofitol en su repertorio. No me extrañaría que se viniera un compilado Disco tributo. de disco tributo a Psicofitol, algo más oficial, ¿cachai? Claro, porque hay uno, ¿te acordáis que hay uno? Hay un disco, uno, pero claro, pues ahora serían otros los motivos, pues, weón. Claro, no sé, para juntar dinero, no sé, como las típicas cosas que pasan. Me gustaría, igual estaría bueno. Estaría Sí, bueno que ¿por se qué hiciera no? algo. Qué triste es hablar de una banda que uno le tiene tanto cariño y hablar como en pasado. Así como Sí, pues ellos que ya no fueron. ya por eso Sí, sí, obvio, te obvio, pregunté obvio, cuántas obvio, veces obvio. lo viste. Fueron 2 veces a Santiago de Chile, No ¿no? sé si vinieron más. Creo que hay una tercera vez que vinieron a la Arena Recoleta. Ya, ok. Pero ahí yo no fui. Yo no fui a ese concierto. Ah, Por lo ya. Pero menos fue mucho después entonces. sí. Fue mucho después. Ya. Imagínate, la primera vez que vinieron fue el 2006, pues ese año que vino NoFX por primera vez, vino el Psicofitol por primera vez, si no me equivoco, No Use for a Name por primera vez también. Y la gente se vuelve loca en Sudamérica en general, ¿no es Sí, cierto? Bueno, sí. obviamente en los otros países yo siempre comparo Argentina, Chile, Perú, son países similares en cuanto a como el público, obviamente, y a la historia también. Yo no sé si es que creo que ya habían ido a Brasil antes, porque muchas bandas en los 90 que sobre todo las que firmaban con multinacionales fueron. Psicofitol tiene buenas relaciones con Argentina también. En el 90 y tanto fueron a tocar con la gente de DAJ, gente de Minoría Ah, mira. Activa. Hay Hoy las mansas como bandas esos dos. hay relaciones entre ellos, ¿cachai? Como de amistad y todo, como te digo, pues, weón. De hecho, Sí. uno se mete en los Instagram de estas bandas y hay fotos de esa época, ¿cachai? Cuando vino la banda a tocar por primera vez, tocó varias veces acá en Argentina. Gente que viajó de Santiago a ver ese concierto a Argentina también, pues. Sí, pues obvio, como en ese tiempo, si No tocaban venían para allá acá, pues. nomás. Acá no venían. Entonces, la relación con Sudamérica es de puta, weón, desde toda su historia, o por lo menos cuando empezaron a salir al mundo, po, en los 90. Claro, que fue como la segunda etapa de su discografía, porque la primera fue como independiente con estos 7 inch y compilado en Revelation. Después salió por Relativity los 2 primeros discos, ¿no es cierto? Blood, Sweat and Tears, y después, bueno, un EP entre medio, después Just Look Around, que es un discazo. Y Nada que decir. después saltan como a una multinacional, ¿no es cierto? Que East West Records los ficha y edita el disco que quizás debe ser uno de los más populares, Scratch the Surface, el año 94, año que es insigne para cuantas bandas, y después, 3 años después, sale el Built to Last. Para mí es mi disco favorito. Ay, pero ¿te has puesto a mirar en detalle la portada del Built to Last? Wow, me encanta. Lo Yo creo que por eso me fantástica y encanta. lo bien pensada que está. Sí. La encuentro Sí. genial, weón. Lo encuentro genial Sí. ese disco, weón. Bueno, Scratch the Surface también. Bueno, ahí empezamos a ver videos de ellos también, pues, weón. Sí, ¿Cachai? ahí. De hecho, ahí salió claro, los videoclips que son clásicos, po, weón. son clásicos, el de Step cuando salen Down, Step Down, ¿no es cierto? donde Que te sale en muestran blanco todos y los negro como un pasos. reportaje, Claro, todos los el paso de pasos. la pizza, ¿cachai? Todos Pizza los pasos Maker Dance. Ese es uno de mis videos favoritos, weón. Sí, weón. Sí. Entonces ahí también veía que la banda era un poco distinta, pues, ¿cachai? Como a las otras bandas típicas hardcore que eran como de una pose más seria, algunas incluso más violenta, de Las todo, y pistolas, no sé, la las calle. pistolas, ¿cachai? La Ya teníais calle. o algunas así como medio estirado, como una estética media skin, ¿cachai? Que es como Agnostic Front, ¿cachai? Que a mí me encanta y todo el respeto a todas estas bandas, pero Psicofitol era como, no sé, como un poco más gracioso, por decirlo de una forma. Entonces, es que a mí lo que me causaba, lo que me cautivaba de la banda era que podía hablar de lo mismo, ¿cachai? Pero de otra forma, ¿cachai? De una Sí, forma quizá un poco más graciosa, con una vuelta de tuerca a la idea que también lo hacía distinto. Entonces ahí tú, ¿cachai? La genialidad un poco de estos hueones artistas, ¿cachai? Que los incomprendidos, pues, weón, al final terminan diciéndote la misma weá que te estaban diciendo todos los weones de salir a la calle, que los amigos, qué sé yo, pero sí. de una forma, no sé, pues un poquito
más poética, más divertida, más graciosa, de otra forma en definitiva, ¿cachai? Sí, yo creo que ellos tenían también como que les daba lo mismo, como que hacían lo que querían y no querían seguirse mucho por sus reglas. De hecho, después de la etapa, primero que firmen por una multinacional, aunque ya en ese tiempo había muchas bandas que venían del hardcore que como que dieron ese paso, ¿cachai? Y que les resultó Claro. para ir un poco a algo más masivo, pero no hubo, y que les permitió hasta el día de hoy vivir de la música también, esa masividad. Sí, pues cabe destacar también que la banda Psicofitol en sí tenían trabajo, ellos lo cuentan, que tuvieron trabajos normales hasta que la banda empezó a tener más popularidad, ¿cachai? Eh, Trabajaba en un correo, Lu, creo, y ahí metió metió a trabajar al hermano Pete y a Toby Morse de H2O. Nos metió a trabajar ahí para que no fueran unos vagos, weón. No, buenísimo. Y después viene como la etapa que los vincula a nuestro podcast, obviamente, sobre Fat Records, que es la etapa de Fat, ¿no es cierto? Que fue como una cosa súper Extraña, ahora extraña, en impensada. ese tiempo, impensada. Ahora es como una cosa normal para nosotros, ¿no es cierto? Pero Sí, pues, obvio, obvio. impensada que una banda como Psicofitol del hardcore de Nueva York, habiendo estado en una multinacional, pasara a un sello como Fat. Y, y bueno, la razón la dimos en el podcast, sale en el libro también. Ellos sentían que su distribución no era buena. Ellos sentían que su distribución no era buena y pensaban que. Y tenían buenas referencias, como muchas otras bandas de Fat Records, de que eran puntuales y Pagaban. seguros con el pago, claro. Hicieron buenas relaciones con Fat Mike. Fat Mike era fanático de la banda también. Y así lanzan, bueno, los primeros 3 discos, después más adelante sacaron otro, un par de 7 inch entre medios, ¿no es cierto? Más el disco en vivo, Live in a Dive, pero sacan una trilogía, Call to Arms, Yours Truly y Life on the Ropes, de los cuales solo Call to Arms y Life on the Ropes han sido reeditados. Falta el Yours Truly, que me falta, y yo lo encuentro buenísimo, pero yo me puedo imaginar por qué, porque ellos dicen que es su disco menos favorito y les carga la portada y todo. Sí, pues sí, lo hablamos en el capítulo y hablamos un poco de la portada también y que en ese tiempo las bandas se manejaban con ese tipo de tono y como para darle un poco de. Sí, yo ahí considero que se cayeron un poco, como tratar de caer en una tendencia que no estaban acostumbrados ellos a. O sea, estamos interpretando la wea que fue así, ¿cachai? Pero a lo mejor simplemente ¿En qué momento deciden hacer esa portada, po, weón, ¿cachai? ¿Por qué si al final el último filtro pasan por ellos, po, weón? Y ahora ni a ellos les gusta, No, a mí me ¿cachai? encanta, te lo digo, así es como, no sé por qué me gusta. También porque me encanta ese disco, weón, lo encuentro A mí súper el disco bacán, yo lo weón. encuentro bacán. El otro día lo estuve escuchando en el metro, weón. Me camino a casa y es muy bueno, weón. Es muy bueno, weón. Al Weón, ¿sabéis filete. qué es lo que pensé? Que Psycho Fito era una banda de metro, weón. ¿Sí o no? Que es como una banda así Puta, como. sí, como una Subway Band. Sí. ¿No es cierto, weón? Como para ir así medio Sí, sí, enojado, pero weón. igual con energía, weón. Es una banda de Claro, metro, weón. Si claro, yo hiciera claro. una línea del metro, A la weón, pega, sí o sí. cabeceando, enojado Estación con Blue el Collar. mundo. Claro, buena. Próxima estación, Blue Collar. Combinación Blue Collar. Lo otro que el sonido psicofitol también es como a pesar de estar en el hardcore y todo y ser un poco un poco no más melódico, no es como súper melódico como otras bandas como Gorilla Biscuits, que es mucho más melódico, ¿no es Claro, cierto? claro, claro, claro. Pero tiene como esas cosas de que uno se acuerda de las frases, bueno, lo de la energía. Entonces yo creo que esto, que también fueron importantes para mucha gente que escuchaba, no sé, cosas más melódicas o pop punk o algo así, que venían con un poco más del universo Fat, que venga una banda como Psicofitol, yo creo que también le abrió la oreja y también quizá el camino a escuchar otras bandas de hardcore. Es que abrieron el público, creció el público también con esto. Como que la audiencia crece y ellos, como yo te decía al principio, nunca tuvieron un problema en tocar con quien sea, en festivales, en conciertos, lo que sea, ¿cachai? Entonces, también era una jugada estratégica de, bueno,
hablamos de la distribución siempre de FAT, pero también que lleguen nuevos fans, po, weón. Y así fue, po, y así fue, ¿cachai? Pusieron a Nueva York en el sello, básicamente. Claro, claro. Y la relación continuó mucho más porque después de que dejan Fat, firman por Century Media y sale en varios discos, ¿no es cierto? Dead to Tyrants, Based on a True Story y Last Act of Defiance el 2014. Para 4 años después, hacer como una cosa que no la han hecho muchas bandas. Vuelven a Fat, pero vuelven a Fat en Estados Unidos y en Europa se quedan con Century Media. Y esto habla de la buena relación también. Claro, o sea, siempre lo hemos dicho que la relación que mantiene Fat con sus bandas es especial, de trato casi que de mano. Entonces, no me extraña este tipo de colaboraciones con otros sellos. Yo me acuerdo en su tiempo haber leído una entrevista a Fat Mike que decía que sus contratos se basaban básicamente en eso, en la amistad por un disco y con la libertad de editar cualquier cosa por otro sello sin ningún tipo de inconvenientes, ¿cachai? Sí. Entonces, no cualquier sello te hace esas cláusulas. No. Es verdad eso. Pero bueno, este disco Wake Up the Sleeping Dragon a mí me gusta y lo escuché harto esta última semana, como más que nada por un La tributo. portada es muy buena, weón. La Es portada muy aquí es buena. muy buena, weón. Yo la encuentro muy bacán. Sí, y tiene unas colaboraciones, tiene, bueno, 17 canciones. Sale Tim de Rise Against. Chuck Ragan de Hot Water Music, que le da otro como toque también. En una entrevista con una revista de metal el 2018, Lou explicó que el espíritu con el que encararon este álbum fue la banda se sentó a escribir buscando simplemente la música que ellos mismos disfrutaran, como que fue sin perseguir nada de tendencias ni fijarse en su discografía, sino que se sentaron y dijeron, vamos a hacer un disco que nos gusta a nosotros mismos, que es casi poético que sea su último disco, que se hayan sentado y a decir, escribamos un disco para nosotros, con el cual nosotros nos sentamos contentos después de mostrarlo, de escucharlo y que sea una cosa como un regalo para nosotros mismos. Qué loca, weón. Imagínate, po, ¿quién iba a pensar que iba a ser el último? Lu siempre hablaba de 3 cosas. Repartir siempre, que cómo se habían mantenido tanto por tantos años la banda. Cómo se sostiene una banda después de tanto tiempo, ¿cachai? Porque, y sin problema, pues podemos ver los Ramones que duraron lo que duraron y a veces y sus 2 integrantes más importantes ni siquiera se dirigían la palabra, ¿cachai? Entonces era, ¿cómo se mantiene? Y Lu siempre decía que repartiendo todo en partes iguales, ¿cachai? Eso mantuvo un poco la confianza ¿cómo se llama? Buenas relaciones. Las buenas relaciones entre amigos y familia, ¿cachai? Porque aquí no solo hay familia entre medio de la banda, ¿cachai? Por más que uno se considere una familia, no, pues acá hay familia sanguínea. Él siempre también aconsejaba a las nuevas generaciones siempre amar lo que vas a tocar, ¿cachai? Así como con todo el corazón. Y el otro consejo que daba era siempre estudia y conoce el negocio en el que te vas a meter porque te van a cagar. Sí, seguro que sí. ¿Cachai? Que son 3 puntos claves que uno podría pensar así como que como cualquier weá, como algo súper, como casi que obvio, pero puta que es difícil sostener ese discurso por 40 años con tu banda, po, weón. Aparte que ellos estaban como enfocados y era una banda súper de tour también, pues, o sea, lo trabajaban, poner una banda súper popular y todo, pero no una banda que se puede dar el lujo de escribir un disco de 3 meses y no salir de gira por un año, ir a la familia. Ellos tienen que tocar para vivir. Claro. Mantener eso es súper meritorio, por decirlo de una forma. Alguna gente nos escribió también, nos contó algunas cosas en el podcast, un par de audio y cosas. Hay gente que la voy a nombrar así un poco rápido. Jorge Mejía siempre nos deja mensajes y dijo que
cuando había salido el capítulo de Zero Dawn, que fue hace 2 capítulos atrás. Dice, justo salió este capítulo, 2 días después de este episodio nos dejaría Lou Kohler, nos deja un arsenal de temazos que lo inmortalizaron en la memoria colectiva de todos los que somos entusiastas de esta música. Es verdad. Su voz siempre va a quedar ahí bien, bien marcada. Nicolás nos envía un mensaje acá, dice, se quedó con la gana de verlo una última vez en Chile y creo que eso le afectó porque es una banda hardcore que más me gusta. Obviamente uno empieza a pensar en todas esas cosas cuando las bandas ya nos dejan porque ya no va a ser posible verlas. Por eso, cuando las bandas van, hay que ir a verlas, hay que aprovecharlo también. Sobre todo cuando gente y bandas que llevan harto tiempo y que no es normal y no es común tener visitas de bandas de este tipo, ¿cachai? Porque por lo general son bandas más nuevas. Bueno, no sé, da lo mismo el contexto. A veces vienen, a veces no. Hay que aprovechar, como dice el Mati, porque no sabéis cuándo va a ser la última vez, pues, ya no hay vuelta atrás, ¿cachai? Ahora viene Social Distortion acá en octubre y por primera vez, así que ya tenemos la entrada. Y probablemente, yo he escuchado entrevistas a Mike. ¿Te acordás que me dejaste pagando una vez, weón, que íbamos a ir a Argentina? ¿Vos fuiste con quién? Con el Jorge. Fui solo, weón. Después fui con el Jorge, era otra banda. Mejor no la nombro porque la funaron. Unos que son antibanderas. Es como sin bandera. Sí. No, a Social Distortion fui solo, weón. Al final, Bacán. en esa época, weón. Bueno, entonces pero yo sí, ahora, bueno, parece que también voy solo porque no tengo mucho. Hay que Hay que aprovechar de verlo porque he visto a Mike Ness en una entrevista, weón, y está como viejito, demasiado viejito, weón. Me está dando un poquito de miedo, weón. Ojalá pase agosto. Pero, weón, cuando yo tenga esa edad, si me veo así, oye, ese weón también. No, weón, el weón se ve la raja y yo encuentro que se ve sí, o bien, sea, ¿no? de presencia, a pesar, de look, o sea, está viejo, de look, de apariencia, se ve de presencia, sí. estupendo. Sí, de look, o sea, ojalá yo llegara así, pero escucharlo hablar, a eso me refiero. Ahí se ve como el desgaste. Bueno, este weón estuvo operado también pasó por un cáncer. 64 años tiene, el hombre. Oye, a propósito de conmemoraciones, ¿estáis preparado para leer lo que preparaste o no? Ah, sí, yo le escribí una carta a Lu, y que me gustaría leerla acá, lo conversamos con el Mati antes. De hecho, eso nos motivó a hacer el capítulo también. Sí, en parte sí, porque íbamos a hacer un capítulo de una banda que la haremos después y al principio íbamos a conversar un poco de Lu, pero al final, no sé, weón, era importante yo creo hacerlo bien. Se lo merece de todas formas. Lo que te iba a decir es que nada, pues voy a leer un poco estoy emocionado. Sí, obvio. Vamos. No, pero léela sí, y la comentamos. Lu, no sé muy bien cómo empezar una carta para alguien que nunca tuve la oportunidad de conocer en persona, pero que de alguna manera estuvo presente en tantos momentos de mi vida. Gracias. Gracias por tu música, por tu voz, por esa energía que tantas veces sentí al escuchar a Psicofitol. Gracias por haber sido parte de una movida dentro de otra movida, porque siempre sentí que tus letras hablaban de otras cosas, no lo que contaba el resto de las bandas, haciéndolo de una manera única y original, con una forma de entender la música que para muchos de nosotros significó mucho más que canciones. Pero también quiero agradecerte por algo más personal. Tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas cartas y correos, y todavía me cuesta creer la cercanía y humildad que siempre tuviste conmigo. Nunca hubo una distancia entre el músico y alguien que simplemente admiraba su trabajo. También siempre fuiste cercano, amable y generoso. Nunca olvidaré nuestra conversación sobre si Gohan siempre fue más fuerte que Goku. Solo pude verte en un escenario cuando viniste a Santiago. Nunca pudimos estrecharnos la mano ni conversar cara a cara, pero de alguna manera siento que estas conversaciones que tuvimos hicieron que estuviéramos un poco más cerca. Me quedo con tu música, con tu energía y sobre todo con la enorme persona que descubrí detrás de ella. Nos queda tu voz, tus canciones y todo lo que hiciste por quienes alguna vez encontramos refugio, fuerza
y alegría en ellas. Gracias por todo, amigo Lu. Hermoso. Oye, qué hermosa la carta. Yo quiero contar un par de cosas porque tú enviaste esa carta y como decías tú, estamos preparando otra cosa y ahí como que la leí, me emocioné, puse psicofitol todo el día y dije, no, ahí te mandé un audio, tenemos Hay que que hacer un hacer un capítulo de capítulo Lu. porque es demasiado importante, no es como una persona tal cual y como, bueno, el de Tony Sly lo habíamos hecho también para repasar su carrera solista, ¿no es cierto? Pero pero yo tengo preguntas. Eso, comentemos. Primero, cuenta un poco cómo fueron tus contactos, ¿por qué le escribiste por correo en una época? ¿Qué Mira, yo onda? siempre he tenido fanzines y muchos intentos de fanzine que nunca salieron, ¿cachai? Y siempre tuve el ejercicio desde que estoy metido en esta cuestión, siempre tuve el ejercicio de hacer entrevistas, weón. Me gustaba mucho entrevistar a las bandas, buscaba sus correos, de alguna forma de contactarlos, ¿cachai? Para mandarle correo, etcétera. Y obviamente que quería entrevistar a Psicofitol, pero antes de uno mandar las preguntas, primero mandáis un correo Para para preguntar si que preguntar si es quieren. que quieren y para no cagarla si es que es un correo falso, no sé, pues, como el primer contacto, Sí. ¿cachai? Y el primer contacto fue Lu, ¿cachai? Ya, Mira, pero espérate, esto es mucho después, cuando ya existía el internet y los computadores. Pero antes yo envié un par de cartas a las direcciones que aparecían en el disco de Psicofitol y Lu me respondió, pues, weón. En su momento me respondió en una carta física. Y creo que la tengo en una caja en la casa de mi mamá, weón. tenéis que ¿Cachai? buscarla, esa O carta sea, tenéis que buscarla, weón. esa carta es básicamente, deben haber sido 5 o 6 líneas de texto, menos Pero, incluso, weón, pero histórica, po, weón, histórica, ¿cachai? imagínate, weón. Oh, qué buena onda, weón. Weón, tenéis que buscarla, tenéis que Y enmarcarla. hay que buscarla, sí. En la casa de mi mamá, en una par de cajas debe estar esa carta. Y tú que Bueno, soy y artista deberías ser un dragón y para enmarcarla y todo. puta, qué lástima hacer estas weas cuando la gente no está, po, weón. Cuando la gente ya no está. Pero bueno, ya, es motivación. Sí. Bueno, y después con todo esto de los correos, también, pues, mencionando las cartas, Lu me respondió a los días, ¿cachai? El correo. ¿Y sabéis qué? Nunca le pude hacer la entrevista, o sea, nunca le mandé la entrevista en sí, siempre fue como conversaciones, así como está, y bueno, fue súper, en ese momento, no me acuerdo en qué estaba, pero algún atado tenía como familiar, ¿cachai? Y el loco súper preocupado, ¿cachai? Le contaba yo que también me gustaba Dragon Ball y hablamos, y yo siempre le contaba me preguntaba cuál era tu personaje favorito, y le decía Gohan, pero ¿cómo? Pero si Gohan siempre fue más fuerte que Goku, y así teníamos como esas discusiones. ¿Él era fan de Dragon Ball también o qué? ¿O Sí, por qué weón, llegaste ahí? tiene una manga tatuada de Dragon Ball Z, Lu. Ay, por eso La manga la entera. pillaste, lo viste. Ah, no Sí, po. sabía eso. Acuérdate que en el video Scratch the Surface, el one sale con una polera de Goku, po, weón. Sí, pues, sí, es verdad, tenés Entonces razón. ahí había Sí. un nexo totalmente. Y hablar de Dragon Ball Z para él era como, weón, ¿cachai? Igual en Tenía toda su esa atención. época no existía Dragon Ball Super, pues, weón. Y en Dragon Ball No. Super mataron a Gohan como él. Lo pusieron como un weón nerd también, pues, weón. Ya no tenía más poder, no era el más poderoso, pues, weón. No, si la teoría que teníamos era que cuando Gohan tenía la misma edad de Goku cuando chico, eh, Gohan era mucho más poderoso, po, weón. Sí, pues, Gohan se hizo Super Saiyajin cuando cabro chico, po, weón. Goku en sí. adulto, ¿cachai? Adulto. Entonces, bueno, ahí teníamos este tipo de conversaciones, pero Es que siempre fue un Gohan weón. entrenaba con Piccolo, pues, weón. Sí. ¡Señor Piccolo! Y lo dejó ahí solo, ¿te acordás? Y lo dejó tirado en una montaña, weón. Y el Sí, weón hazte sobrevivió hombre, le después. dijo, hazte hombre. Sí. Entonces, Sí. esas conversaciones teníamos con él, correos para allá y correos para acá, a veces pasaban semanas sin respuesta, pero hicimos una buena cadena de correos con Lu y una persona súper cercana, como interesada, como que le importaba un poco lo que te preguntaba, po, ¿cachai? O sea, para ser un artista, una banda,
por eso después nunca se me ocurrió o se me olvidó y no tuve interés en entrevistarlo, ¿cachai? O mandarle Oh, un pool de preguntas, ya para qué. En ese momento no tenía fansimple y decía, voy a guardar esta entrevista para cuando la tenga en algún momento. Nada, pico, prefiero hablar con puta, un ahora ha weón. estado, pero Ahora, perfecto, pero bueno. Pero claro, esas son las weón. cosas que uno no piensa, weón. Sabes que yo, No, po. metiéndome en otro tema súper. Ayer, de hecho, estaba viendo. ¿Qué estaba viendo? Una serie. Y no me acuerdo que sea no, estaba viendo una película, weón. Una película que estaba en Nueva York, ¿cachai? Y como que en un momento pasaban donde nos sacamos una foto en el parque, ¿te acordáis que habían como una Ah, ya. roca, como Con una esa weá y roca salía como grande, atrás? ¿ya? Sí, pues, weón. Y al pensar, el final dije, oye, esas fotos las tengo en otro lado, en otro teléfono, y voy a empezar a organizar un poco mis fotos. Porque digo, weón, hay veces que uno se saca cosas, fotos, cosas, y en ese momento Como que son no importantes, importan. obviamente, pero, weón, después, 5 años después, 10, 20 años después, decís, weón, qué bueno que hice esto. Sí, po, obvio. A mí me pasa con un montón de cosas que he perdido. Por eso, ¿ustedes te acuerdas cuando me mandaron la carta también de Joy Cape? Discos, sí. Y venía un texto, un escrito de Joy Cape, qué sé yo. También, pues, también lo tengo guardado en esa caja. Entonces son weas que después van a ser importantes, pues, weón. ¿Cachai? Uno que tiene el cachureísmo ahí incorporado en su vida. Sí, lo que hago yo con el teléfono, yo voy vaciándolas, sacando las fotos y las voy organizando por mes, Sí, alguna. yo tengo que hacer eso. Porque si no, weón, bueno, uno, que los teléfonos no te da la capacidad como para tener tanta weá adentro y de alguna forma tenés que ir respaldando tus fotos, weón. Sí. Y ahí es el momento de aprovechar de organizar, po, weón. Oye, qué bonita tu historia. ¿Sabes que no lo sabía esa? No, o no sé si me la contaste y se me olvidó, pero no sabía que habías tenido tanto contacto Sí, con Lu así directo. y así con un montón de bandas, weón, si ni siquiera solamente con Psicofitol. Me acuerdo haber hablado mucho con la gente de Dead by Stereo en su momento. Oh, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, con bandas de Sudamérica siempre, todo el tiempo, weón. Todo Ah, el sí, tiempo, también pues todo el esa tiempo, todo el carta tiempo. argentina con mucha. Yo me Mm. hice amigo de mucha gente hace tiempo y con algunos de los cuales todavía tengo un poco de contacto, ¿cachai? Así que bueno, era básicamente lo que las bandas que uno le gustaban o le gustaban en ese momento, a los que uno quería contactar, porque era los discos que tenía y donde aparecían ciertos contactos algunas veces, entonces ahí teníais la primera información, pues, weón, ¿cachai? Sí. Para salir a preguntar lo que sea. Pero sí, por eso uno le tiene tanto cariño a Lu, weón. Y le afectó tanto también el hecho de que se haya ido por esa maldita enfermedad de mierda, weón. Oye, un par de cosas las quiero mencionar que no las mencionamos en el capítulo, en el capítulo original, porque, bueno, la discografía de Psicofitol es súper extensa, pero dijimos que él cantó en todos los discos de Psicofitol y no tuvo casi ningún otro proyecto paralelo, excepto uno. Y este se llama Blood from the Soul, que es del año 1993, que es como un experimento industrial y que fue el único proyecto paralelo real de la carrera de Lou. No se parece en nada a Psicofitol y es como raro porque está con Shane Embury, que es el bajista de Napalm Death, que a propósito, no sé si viste el Tiny Desk de Napalm Sí, Death. bacán. Ah, buena, weón. Buenísimo. Sí, bacán. Que también tienen una fama de ser unos weones súper buena onda, po, ¿cachai? Sí, Como claro, que y como que y transversales en las escenas, en las movidas también, como que le puede tienen varias gustar a cosas todos en los común. hueones, ¿cachai? Eh, claro, este es un disco un poco más, yo siento como medio industrial, weón, Sí, sí, es ¿cachai? como. Sale un poco del hardcore, pero es la voz de Lu, es la voz de Lu. Es la voz de Luz. Y yo lo escuché ahora. Me acuerdo en ese tiempo no lo pescaba, o no sé, tampoco lo escuché en ese tiempo, pero lo escuché hace un par de años atrás, ¿cachai? Sí, Cuando. no, totalmente fuera de nuestro radar, pues, weón, ¿cachai? Y de nuestro gusto, básicamente. Exacto, exacto. Pero ahora como que se puede escuchar, ¿cachai? Solamente porque está Luz. Este proyecto después lo reeditó este Shane y cantaba Jacob Bainon de Converge después en el segundo, ¿cachai? Quedó también otra voz, Sí, otro weón. básicamente ahí está. Básicamente es un disco nomás con Lu. El otro es con Jacob, el que canta como perrito. Eh,
Un grande Jacob Ben. Sí, no. Otro weón. A mí no me ese también gusta le tengo tanto. cariño. A mí no me gusta tanto Converge, ¿cachai? Pero sí, entiendo y conozco lo que ha hecho y como el artista que es también, po. Tiene nuestro amigo Lu, como decía el Mati, este es el último, es el único proyecto paralelo, entre comillas, pero tiene un montón de colaboraciones, o featuring, ¿o no? Podemos nombrar algunas, no sé, Sif. Esa es la primera que se me viene. Claro. Can't Wait One Minute More, que Sif es la banda que viene después de Gorilla Biscuits por ex miembro, no es solo Sif el que canta, ¿no es cierto? Sino, bueno, también ahí por un mayor que lo reeditaron hace poco el disco. Y esa canción es muy rara porque después salió en un comercial de Nissan, weón. Así que imagínate, como muy rara la onda de Can't Wait One Minute More. A mí me encanta Sif, me encanta este disco, weón. Y Gorilla Biscuits también. Así Sí, que, sí, eminencias. eminencia. Después hay otro tema que se llama 15 Years de Ensign, que es otra banda de melódica, así hardcore melódico de Nueva Jersey. Me encanta a mí. Hermosa, Mm. hermosa. Hay dos con H2O, con H2O o como dijo H20. un buen H20. Fairweather Friend, a dúo con Kevin Seconds, y What Happened, a dúo con Matt Skiba, que tiene un video bacán que como que Luke Collar es como un barbero, ¿no? ¿Cómo es la weá? No, pues él se va a cortar el pelo. Pues Él se va a cortar el pelo y Matt Skiba el barbero, sí, al revés. Sí. Sí. No, muy bueno el video, güey. Devil in Me, que junto a Craig, que es su compañero de Psicofitol, ambos invitados en voces de Haunted, también Most Precious Blood, Super Junkie Monkey, sí, The Bones, P.O.D., weón, P.O.D., imagínate eso. Esa es como la colaboración más mainstream. Agnostic Front también, que esa debe ser como la más, también como simbólica. Obvia, la más obvia. Obvia y simbólica, porque reunió a Lou con Freddy de Madball y Toby Morse. Entonces era como, weón, New York, pues, weón. No puede ser más New York. Weón, leí el libro, de hecho lo terminé la semana, de Vinny Stigma, de Agnostic Front. Está cagado la risa, weón. ¿Fue bien? Buenísimo. ¿Está bueno, no? Está bueno, es bueno. Es bacán porque cuenta varios de la historia, de lo que es Agnostic Front, de lo que es New York de ese entonces y todo, y aún así es un poco gracioso. Entonces es bacán como para conocer su historia y todo. Y es que no sé si es como choro de viejo. Sí, güey, viste la portada que sale como así, como sin polera, así como mirando la ventana, güey. Buenísimo. Puta, güey. Es mi Kuma favorito. Sí, güey. Obvio. Sí, y aparte que tiene, bueno, no vamos a venir aquí a hablar del recorrido de Stigma ¿cuántos años debe tener? ¿70? ¿70 y tanto? Puede ser, güey, lo voy a buscar. ¿Cachai? O sea, más de 70 seguro. Sí. Seguro. Sí. Sí, 70 tiene. Nació el 3 de diciembre del 55. El libro se llama El Padrino del Hardcore. Sí, The Good Father of Hardcore. Sí. No, buenísimo. Ya, bacán. Ya, mira. Vamos a hacernos vamos a buscar ese libro. Bueno. Me cae muy bien Vinny Stigma. Me cae muy bien. Bueno. Es un viejo crack. Para ir terminando este capítulo y todo, ¿qué pensáis que va a pasar ahora? ¿Qué pensáis que va a ser? Yo vi, por ejemplo, a Craig estaba... reeditaron Stray Ahead y como creo que con un par de shows, ¿cachai? Yo lo vi acá en Nuremberg con Judge, creo que lo conté en un par de capítulos antes que estaba ahí. Cuando salió, weón, me volví loco, weón, me emocioné igual que haya salido. El boxeador, Balro. Sí, pues, weón. Balro. No sé si Armand va a tocar en algún lado, bateristas siempre se necesitan. Pete, yo me imagino que van a hacer un concierto. Hubo un concierto como a beneficencia del cáncer en Irving Plaza, en Nueva York, con otras bandas, varias bandas más nuevas. Me puedo imaginar que Psicofitol va a tocar un show así como esos típicos cuando hacen tributo, que toca la banda y el vocalista es como invitado. Un amigo, invitado. Sí, claro. Varios invitados, eso igual estaría bueno. Sí, mira, yo aquí lo triste es que no vamos a tener nunca más a Psicofitol con algo nuevo o con algo, no sé, verlos en vivo nuevamente.
sería muy injusto para ellos no seguir con su pega, po, en definitiva, ¿cachai? Ya sea con Cry Ahead, o sea con Stray Ahead, ya sea con, no sé, con Rest in Peace, donde tocaba Arman. Sí, pues. Pero yo creo que proyectos no les van a faltar, weón. Proyectos no les van a faltar. Imagínate, ¿quién no va a querer tener a uno de esos integrantes en sus bandas? Yo creo que ellos están decantando ahora todo lo que significa no estar más en una banda que fue tu banda toda la vida, y tomar las mejores decisiones, pues, weón. Sí, obvio, es que No, también Pete es su hermano, pues, entonces tiene ¿cachai? una cosa familiar. Yo Sí, me pues imagino que no. ellos van a estar ahí como decís tú, banda, o como veo a Craig tocando con Judge de gira por Europa. O sea, me imagino que las bandas clásicas de Nueva York van a necesitar de repente un baterista, un bajista, un guitarrista y bueno, van a saltar ahí. Sí, porque proyectos nuevos, no sé, muy temprano como para estar pensando en ese tipo de weas, No, pues, me weón. No, imagino que no, no, me no, imagino no, que no, 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 no. no tan pronto. No tan pronto. Así que nada, pues siempre la mejor de la onda para todos, para todos los cercanos a la banda, a la comunidad, porque como decía, pues, el esfuerzo de Luz siempre fue que todo fuera una comunidad sin violencia, una comunidad tolerante, una comunidad empática, siempre incluyó como a las mujeres en el moch, en el pit, ¿cachai? Sí. Entonces, ese es el mensaje, po, ese es el legado de Lu, aparte, bueno, aparte de las canciones, aparte de todos sus discos, que por suerte los tenemos para siempre, po. Sí. Pero el mensaje también es más importante. Así que para Sí, siempre, obvio, y Lu. lo que parece y lo que representa como símbolo la banda. Así que no sé, yo creo que algunas cosas van a salir, seguramente alguna cosa de compilados de demo. Algo vamos a Ojalá tener que por ahí a reediten el George beneficio. Truly, weón, puta que me encantaría, weón, lo necesito Un en box set, o hagan colores. un box set como el de No Use for a Name, ¿te cachai? Un box set, o como que, bueno, es que como están en tantos sellos, seguramente es más complicado, pero así como esos mini box set, no sé, alguna cosa, me gustaría tener. Algo va a pasar. De que algo va a pasar, acuérdate que nosotros somos bien clarividentes para la cuestión, po. Así que a lo Sí, mejor le obvio. mandamos, le mandamos toda la energía al universo para que estas cosas pasen. ¡Ay, que me salió hippie, weón! Ya, pues, amigo. Oye, un gustazo hablar de Lu siempre. La gente que tenga algún tipo de relación o contacto con él, con la banda, por favor, comenten, compartan, cuéntenle a sus amigos, más fans, mándennos fotos, etiquétennos. Este capítulo especial tiene que traspasar todas las fronteras. Vamos a etiquetar a todo el mundo. Porque Psicofidol no muere, amigo. No, estamos cansados de todos, menos de ellos. Estamos cansados de todos, menos de ellos. Tal cual. Amigo, buena semana. Nos vemos Para ti pronto. también, gracias gente por escuchar este especial y aguante. Aguante, gordo.